Hola, buenos días. Soy María José Sala, soy naturópata. Bienvenidos al Foro Científico sobre Epigenética e Intervención Naturopática. En este foro de epigenética iremos viendo con todas las ponencias cómo podemos ir ayudando a nuestro cuerpo a modificar los fenotipos que son perjudiciales para nuestra salud. En este foro nos aprenderemos cómo podemos activar y activar genes y moléculas que no nos están ayudando a encontrarnos mejor. La epigenética es el estudio de los mecanismos que regulan la expresión génica sin modificar la secuencia de ADN. Por tanto, podemos actuar sobre los genes modificando su expresión y cambiando las partes de la enfermedad y mejorando nuestro cuerpo. Conrad Waddington en 1942 fue el pionero de la epigenética, fue el que dijo que no había un determinismo genético, que los genes no eran los que expresaban el fenotipo, sino que el fenotipo era la interacción entre los genes y la epigenética, el medio que rodea al individuo en cada momento. En el momento de la concepción, en el momento del nacimiento y a lo largo de sus años. El medio puede modificar los genes. En mi ponencia, el alargamiento de telómeros mediante intervención naturopática, vamos a ver paso a paso cómo se han ido conociendo los telómeros, se ha ido conociendo su importancia, su función y qué ocurre cuando los telómeros no están bien, se encuentran dañados. Cómo los telómeros pueden afectar a la senescencia y a llegar a que se produzcan enfermedades que son típicas de ella, como la fibrosis pulmonar, como cardiopatías, como diabetes, como enfermedades autoinmunes. Todas estas enfermedades son características de un daño telomérico. Iremos viendo cómo a lo largo de los años se ha ido estudiando, ha habido muchos estudios científicos y se han ido descubriendo su función y qué podemos hacer para ayudar a que estén estables y ayudar a que estas enfermedades no se produzcan. En estos momentos se están realizando esos estudios para conseguir encontrar un tratamiento en el que, ayudando a que los telómeros mantengan su estado, no existan las enfermedades típicas de la senescencia. Hace cientos de años ya intentaban buscar el elixir de la eterna juventud y mediante plantas conseguían lo que se proponían, conseguían alargar la vida de las personas, hacer que viviesen 100 años, pero que viviesen 100 años sin enfermedades, porque lo importante no es poder vivir 100 años, sino es poder vivir 100 años igual de activo que cuando tenemos 40 y sin enfermedades. Elizabeth Blackburn y Adolfo Pérez de Agustí afirman que se puede llegar a vivir más de 120 años si nos cuidamos y utilizamos la epigenética. En esta ponencia vamos a intentar descubrir qué podemos hacer para conseguir llegar a vivir esos 120 años. Para empezar, vamos a hablar un poquito de genética, a recordar, aunque ya todos lo sabemos, que en el núcleo de la célula
es donde se encuentran los cromosomas. Los cromosomas están formados por hebras de ADN, fragmentos largos de ADN y proteínas. Estas proteínas hacen que las fibras de ADN se envuelvan de una manera adecuada. Estos fragmentos largos de ADN se van uniendo, se van enrollando y van formando los cromosomas. Cada célula tiene 23 pares de cromosomas, la mitad de un progenitor, la mitad de otro progenitor, del padre y de la madre. En estos cromosomas encontramos los genes. Un gen está formado por una cadena de ácido desoxirribonucleico y una base molecular y se encuentran en un orden fijo dentro del cromosoma. Existen entre 20.000 y 25.000 genes en cada célula. Esta cantidad de genes es lo que conocemos como genoma humano. El ADN está formado por una doble cadena de nucleótidos unidas por puentes de hidrógeno. Y al final de esta cadena, que forma el ADN, encontramos los telómeros. Los telómeros, como vemos aquí, están formados también por una cadena de ADN, es el ADN telomérico, pero todo el ADN telomérico tiene la misma secuencia de bases, la GGG-ATT, es la secuencia telomérica del ADN telomérico. La palabra telómero viene del griego telo, que significa final, y mero, que significa parte. Estos telómeros forman una estructura especializada y forman los extremos de los cromosomas eucariontes. Estos telómeros participan en la mitosis, en la estabilidad de los cromosomas, en el tiempo de vida de las estirpes celulares y en proteger las hebras del ADN. Quiere decir que tienen una importancia impresionante en el núcleo y en la protección de nuestra genética, de nuestro genoma humano. Fueron identificados por Hermann Müller en los años 30, por lo que le dieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1946. Ya veréis que los telómeros han dado lugar a muchos experimentos, a muchas investigaciones, y estas investigaciones, por su importancia, por la importancia que tienen los telómeros, han dado muchos premios Nobel a los investigadores, a los científicos que los han investigado. Los telómeros evitan que los cromosomas se unan entre sí. En células senescentes se ha visto que una de las características es que hay cromosomas que se han unido, que se han fusionado entre sí. Entonces, si se fusionan entre sí, pierden la capacidad de replicación. Ya no se puede replicar ese cromosoma. Entonces, una de las características de las células senescentes es esta. Si los telómeros están completos o tienen aún una medida bastante aceptable, esta unión, esta fusión de telómeros no se va a producir, esa fusión de cromosomas no se va a producir porque los telómeros están bastante íntegros. Esto lo observó Barbara McClinton y por ello le dieron el Premio Nobel de Medicina en 1983. Esto lo llamaron estabilidad cromosómica. Los telómeros le da estabilidad al cromosoma al no dejar que los cromosomas se fusionen entre sí. Hemos visto la importancia que tiene, ¿vale? En la mitosis, en la estabilidad cromosómica. Se han hecho muchas más investigaciones y a partir de los resultados de estas investigaciones se han sacado teorías sobre el envejecimiento y la senescencia celular. Hayflick estuvo trabajando con fibroblastos humanos cultivados in vitro y vio que tenían un potencial replicativo limitado. Aunque estuviesen en un cultivo que tenía espacio y nutrientes suficientes, siempre
tenían un potencial replicativo limitado. No se replicaban más de un número de veces exactas. Para la replicación de los telómeros, la ADN polimerasa necesita un cebador. Un cebador que sea complementario al fragmento final de la cadena de ADN. Estos cebadores, cuando termina la mitosis, son eliminados y son eliminados junto al complemento de ADN telomérico. Por lo tanto, en cada mitosis, en cada replicación, se va cortando parte del ADN telomérico, quedando vacío, y va reduciéndose la longitud de los ADN teloméricos. Las células senescentes pueden acumularse en los tejidos, porque va pasando esto, las células se van haciendo senescentes, ya no se replican, pero están ahí. Entonces se acumulan en los tejidos hasta que la fuerza y la capacidad funcional del tejido se van viendo comprometidas y no pueden llegar a hacer su función. Lo mismo pasa cuando existe senescencia en las células madre. Si existe senescencia en las células madre, limita su potencial regenerativo, perdiendo fuerza tisular y capacidad funcional. Todo esto se fue viendo que podía ser desencadenado por el acortamiento telomérico. En células de fetos, estuvo estudiando Hayflick y vio que las células solo podían dividirse un número finito de veces. En estas células que estuvo investigando Hayflick y observando, eran 50. El límite de replicación de estas células fetales eran 50. Entonces se acuñó el nombre de límite de Hayflick al número de veces que una célula podría replicarse, o también se llamó senescencia replicativa. Entonces, después de todas estas diferentes investigaciones, se llegó a la conclusión de que existían unos biomarcadores de la senescencia celular. Había unos indicadores que nos decían que se encontraban estas células, eran senescentes. ¿Qué se veía en estas células? Pues que había una detención del crecimiento, las células dejaban de dividirse, que se modificaba la morfología celular. Un cultivo senescente tiene la densidad celular más pequeña que uno joven y son más sensibles a la inhibición de contacto célula-célula. Los lisosomas, que son los orgánulos que descomponen la basura celular, aumentan en número y en tamaño en las células senescentes. Los niveles de expresión de varios genes cambian durante el envejecimiento celular in vitro. Un gen sobreexpresado en células senescentes crea un factor inflamatorio, que es la interleuquina 6. Este factor inflamatorio va a hacer que las células que se encuentran en el mismo tejido entren también en senescencia por aumentar la cantidad de factor inflamatorio. Esto se ve mucho a partir de una cierta edad, aunque también se ve en gente más joven, pero porque la epigenética está actuando sobre sus genes y está haciendo que aumente la cantidad de factor inflamatorio en su cuerpo. Por otro lado, sabemos que existen nutrientes que son necesarios para el buen estado telomérico de los telómeros. Esos nutrientes son la vitamina B12, la vitamina D3, el zinc, el hierro, ácidos grasos y omega 3. Entonces tenemos a nuestro alcance estos nutrientes que nos pueden ayudar a mejorar el estado de los telómeros. Y también sabemos que existen enfermedades relacionadas con el buen estado de los telómeros o con el mal estado de los telómeros. La respuesta inmune frente a las infecciones, la diabetes tipo 2, lesiones ateroscleróticas, atrofia intestinal,
testicular y esplénica. Entonces, viendo estas enfermedades, viendo el resto de biomarcadores, nos podemos hacer una idea de cómo está nuestro cuerpo, en qué momento se encuentra del límite de Hayflick, por ejemplo, o de la senescencia replicativa. También existen analíticas que miden la longitud de los telómeros y también nos pueden dar una información sobre nuestra edad biológica. Elizabeth Blackburn le recibió junto a Jack Szostak y Carol Greider el Premio Nobel de Medicina en 2009 por el descubrimiento de la telomerasa. Este descubrimiento ha sido muy importante porque gracias a descubrir esta enzima se están haciendo muchos estudios para intentar activarla o desactivarla según nos ayude a mantener el cuerpo en un estado de salud, sea mejor tenerla activada o tenerla desactivada. Ellas estaban estudiando, Elizabeth y Carol, estaban estudiando los telómeros en un protozoo, la tetraimena termófila, y aislaron una enzima con una secuencia de ADN que era complementaria a la cadena de ADN telomérico y que conseguía que la ADN polimerasa de este ADN lo replicara e incluso que lo alargara. Entonces fue un descubrimiento tremendo porque allí consiguieron reconocer la enzima que ayuda a alargar y a replicar a los telómeros. ¿Esto qué significa? Que conseguimos alargar los telómeros, podemos conseguir alargar la vida. El ARN tenía la secuencia AACCCC, que es complementaria al ADN telomérico, y una proteína que servía para la construcción de la secuencia complementaria al ADN telomérico. La telomerasa extiende el ADN telomérico, permitiendo al ADN polimerasa copiar toda la longitud del cromosoma. Esto ha sido un gran hallazgo. Conocíamos ya la enzima que nos iba a ayudar a alargar los telómeros y nos iba a ayudar a alargar la vida de las personas. Pero teníamos un problema. Tenemos un problema grande porque en tejidos adultos diferenciados la actividad de la telomerasa se encuentra inhibida. Se sabe que en las células madre y en las células de la línea germinal se conserva la actividad telomerasa, pero las células pierden esta actividad en los tejidos somáticos. Entonces, tenemos el problema de que si tenemos la telomerasa inhibida, los telómeros no pueden ser replicados completamente durante la mitosis. También se ha ido viendo que al final de los telómeros existe una capa protectora, que es el telosoma, que es un complejo proteico que regula la actividad de la telomerasa e impide el acceso de las proteínas a reparación del ADN a los telómeros. Se han ido haciendo estudios y estudiando las células tumorales, se ha visto que las células tumorales son inmortales. Son inmortales porque ellas mismas han activado la telomerasa, consiguiendo que en el momento de la replicación se replique también el ADN telomérico. Por lo tanto, son células que no mueren, que son inmortales. Al ver que las células tumorales eran inmortales, se inoculó en células el virus SV40, que es muy parecido al virus del papiloma humano. Y sí, al inocular el virus de SV40 se vio que se prolongaba la vida de las células. Pero al final llegaban a un tipo de envejecimiento llamado crisis, donde los cromosomas estaban fusionados en los extremos. Y entonces
se prolongaba la vida, pero no se hacían inmortales. Las células comienzan su vida con una longitud de fragmentos de restricción terminal determinadas. En el momento de la germinación tenemos 15.000 pares de bases. Cuando el gameto se va dividiendo, va formando el feto, estos fragmentos se van acortando y en el momento del nacimiento tenemos 10.000 pares de bases. A lo largo de la vida, mientras se van replicando nuestras células, se van acortando hasta llegar a los 5.000 pares de bases, que sería el límite de Hayflick, el límite que marcó Hayflick en sus estudios. Pero puede que este freno pueda ser superado por los virus, como hemos visto en las células tumorales. La secuencia de ADN telomérico atrae proteínas, que sería el telosoma, y forma esa tapa protectora alrededor de los extremos de las hebras. Estas proteínas son muy importantes y son las selterinas. Las selterinas son un grupo de 6 proteínas, la TRF1, la TRF2, la POT1, la RAP1, la TIN2 y la TPP1. Estas proteínas forman un escudo protector al final de los cromosomas, en los telómeros. Son proteínas muy importantes porque, por ejemplo, si inhibimos la TRF1, impide la proliferación celular. Esa célula ya no se puede dividir. Si inhibimos la TRF2, induce la muerte celular por apoptosis. ¿Esto por qué es necesario? Pues cuando hay un daño celular en el ADN nuclear, necesitamos que ese ADN no se replique para que no pase ese daño celular, esa mutación, al resto de células. Entonces, se inhibe la TRF1 y esa célula ya no prolifera, o se inhibe la TRF2 y esa célula muere por apoptosis. Entonces, tanto su cobertura como la longitud del telómero son cruciales para evitar la senescencia. Si evitamos que las células con daño de ADN nuclear se repliquen, vamos a conseguir que no existan células tumorales. Una célula humana normal contiene 92 telómeros. En fibroblastos humanos se vio que el inicio de la senescencia replicativa muestra correlación con la longitud media de todos los telómeros. Se vio que en ratones la senescencia replicativa, en su inicio, empezaba cuando había algún telómero ya corto. Es decir, que cada especie marca su senescencia replicativa e inicia su senescencia replicativa en un momento u otro. No es en todas las especies igual. Se infectó los fibroblastos con oncogenes virales y eso, como explicábamos antes, da como resultado una vida replicativa más larga y después de la cual se entra en crisis. Al entrar en crisis, a cabo de un tiempo, aumenta la proporción de células que entran en apoptosis, por apoptosis. Pero se ha visto que se puede emerger de la fase de crisis activando la telomerasa. Por lo tanto, os estáis dando cuenta cómo a lo largo de las investigaciones científicas se ha llegado primero a conocer los telómeros, a ver la importancia que tenían esos telómeros en la vida de las estirpes celulares. Después conocimos a la telomerasa y después conocimos las proteínas que protegen los telómeros. Estamos descubriendo poco a poco cómo existen muchísimos genes y muchísimas proteínas que podemos ir jugando con ellas para ayudar a modificar la expresión génica.
La telomerasa es una ribosima que alarga los telómeros y corrige así la erosión normal de ellos. Está compuesta por ARN y una subunidad catalítica, pero también está compuesta por la expresión HT ectópica. La expresión HT es un gen. Entonces, si tenemos la expresión HT, esta regula en las células la actividad de la telomerasa y suele estar en las células que se dividen rápidamente, porque son las células madre, por ejemplo, que sí que tienen actividad telomerasa. Y es la responsable de las propiedades de autorrenovación de las células madre. La actividad de la telomerasa es decisiva en las líneas celulares inmortales, pero la expresión HT en células humanas evita la senescencia replicativa. ¿Por qué? Porque este gen activa a la telomerasa. Pero la telomerasa no es el único mecanismo capaz de alargar los telómeros. Una buena epigenética es capaz de modificar la tendencia de la senectud. Estamos viendo diferentes llaves, diferentes vías que pueden hacer que alarguemos la edad de la senescencia replicativa, el inicio de la senescencia replicativa. Y no solo nos encontramos con la activación de la telomerasa. Se ha visto que en las células T humanas, cuando hay una exposición aguda a un antígeno, aumenta su actividad. La telomerasa aumenta su actividad para que no se pierdan, se tienen que replicar muchas veces las células T cuando hay una exposición aguda a un antígeno y por tanto necesitan que la telomerasa esté activa. Pero si disminuye esa actividad con la exposición repetida al antígeno, llega un momento que ya disminuye esa actividad. Otro de los efectos que tenemos que puede acortar los telómeros es el estrés oxidativo. ¿Por qué? Porque disminuye la actividad de la telomerasa en células mononucleares de la sangre periférica. Se ha visto que en el metabolismo de las mitocondrias se producen muchos residuos oxidativos. Estos residuos producen un estrés oxidativo que va a producir que el ribosoma trabaje más, que produzca más residuos oxidativos y que sea un ciclo que haga que la actividad de la telomerasa disminuya y por lo tanto se acorten los telómeros. Al final estamos viendo varias vías y hemos visto la importancia del papel de la telomerasa en el envejecimiento. ¿Por qué? Porque parece eliminar el cáncer mediante una expresión mejorada del gen P53. El gen P53 lo que hace es produce una proteína y esta proteína es la diana para señalar que el ADN nuclear ha sufrido una mutación o un daño celular. Este gen se activa porque el gen INK4A codifica dos proteínas, la P16 y la P19, y la P19 protege al gen P53, le da estabilidad al gen P53. Se ha visto en células tumorales que si disminuye la concentración de P19, se codifica otra molécula, la MDM2, que va a destruir el gen P53. Por lo tanto, va a aumentar la actividad tumoral. Las células tumorales se van a replicar. Cuando se hacen analíticas en tumores, cuando se ve que existe una baja cantidad de INK4A, nos está indicando
que va a haber una baja cantidad de P19 y por lo tanto el gen P53 va a estar expuesto y no vamos a tener un señalizador para hacer que no se repliquen las células con daño celular. Por lo tanto, esta vía también es una buena vía para para controlar el envejecimiento, la senescencia replicativa. Después de todos estos estudios, se puede afirmar que el estrés psicológico produce un estrés oxidativo. Este estrés oxidativo en las células produce una menor actividad de la telomerasa. Si se inhibe la actividad de la telomerasa, vamos a tener un acortamiento de telómeros que nos va a llevar a una senescencia y por lo tanto nos va a llevar a que se produzcan duplicaciones con errores en mitosis, errores en el ADN. La senescencia prematura podría estar influenciada por el estrés crónico o percibido. En el estrés, las glándulas suprarrenales secretan glucocorticoides, por lo tanto, aumenta el estrés oxidativo en neuronas, aumenta el glutamato y el calcio y disminuyen las enzimas antioxidantes. Por lo tanto, vamos a producir un gran estrés oxidativo que nos va a llevar a, pues lo que hemos visto antes, disminución de la actividad de la telomerasa, acortamiento de telómeros, senescencia y duplicación de errores en mitosis. Por lo tanto, tenemos claro que el estrés psicológico nos produce un gran daño a nivel fisiológico. La angustia, que es un tipo de estrés profundo, produce un daño oxidativo en ADN. Los ansiolíticos y los tranquilizantes que nos tomamos cuando nos encontramos en un estado de angustia anulan la adaptación del organismo. Pero, al contrario, los adaptógenos naturales restablecen la longitud de los telómeros y entonces aumentan la resistencia al estrés fisiológico y al estrés psicológico. Tanto es mucho mejor tomar adaptógenos naturales cuando nos encontramos en un estado de angustia. Hemos visto con todos estos experimentos que un telómero corto y la falta de telomerasa es supresor de tumores en mamíferos porque va a impedir que esas células continúen replicándose. Otro punto que hemos visto es que si el clon de una célula que ha evitado ser eliminado por apoptosis, que ha evitado entrar en senescencia o ya ha conseguido diferenciarse durante muchas generaciones, ha adquirido mutaciones múltiples. Las células cancerosas más desarrolladas tienen un promedio de 90 mutaciones, de 90 genes mutantes. Por lo tanto, todas estas vías, todos estos caminos que tenemos para detectar el daño de ADN nuclear, ha habido en algún momento algún fallo que ha hecho que esta vía no se pusiese en funcionamiento. Por lo tanto, este clon de célula se ha agotado todas las barreras y ha llegado a formar una célula con muchísimas mutaciones y por tanto una célula tumoral. En conclusión, vemos que el acortamiento telomérico produce enfermedad, produce un envejecimiento acelerado y de ahí la muerte. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos los biomarcadores que nos indican que estamos entrando en senescencia? Aumentar la energía. Si aumentamos la energía, vamos a conseguir revertir este proceso. Y esto es lo que nos debe de enseñar todas estas investigaciones que se han realizado. En nutrigenómica tenemos al alcance diferentes productos
que nos van a ayudar en la activación y desactivación de la telomerasa o en la activación y desactivación de los diferentes genes que hemos estado viendo para que estas vías se pongan en funcionamiento y hagan el trabajo que quieren hacer, desactivar las células con daño nuclear, de ADN nuclear. Cuando modificamos nuestra respuesta orgánica a los elementos externos utilizando productos naturales adecuados, estamos influyendo en los datos epigenéticos alterados que ocasionan daños en el ADN y en la expresión génica. Hay muchos estudios sobre plantas naturales que pueden utilizarse para actuar sobre los telómeros y la telomerasa. La planta que más estudios tiene realizados es el astrágalo, el Astragalus membranaceus. Es una planta originaria de Asia, significa líder amarillo. De ella se utiliza la raíz y se lleva utilizando desde cientos de años en China junto a otras plantas para fortalecer el cuerpo. La composición de la raíz lleva astragalósidos 4, cicloastragenol, flavonoides, 21 aminoácidos, riboflavina, ácido fólico, vitamina P, ácidos orgánicos, cumarina, cistosterol, daucosterol, colina y betaína. También lleva isoflavonas, hierro, manganeso, zinc, rubidio y selenio. El astrágalo es un activador de la telomerasa, ya que se convierte en el gen HT. ¿Qué era el gen HT? El activador de la telomerasa. La molécula cicloastragenol, TA65, es la parte activa que se convierte en el gen HT. Diferentes investigaciones avalan esta capacidad del astrágalus hasta llegar a crear el TA65 y registrarlo como producto. Se está vendiendo el TA65 como producto. La importancia de las plantas es que existe una sinergia entre todos los principios activos que lleva la planta. Entonces es mucho mejor tomar un compuesto de la planta completa que no solo un principio activo. Los golósido 4 y el cicloastragenol funcionan juntos para la activación de la telomerasa, aunque el cicloastragenol sea el que se transforma en el HT, en el gen HT, pero necesita la sinergia de los otros compuestos, de los otros principios que componen la raíz del astrágalus para llegar a ese fin, llegar a conseguir convertirse en el HT y activar la telomerasa. Tenemos dos plantas más muy importantes, una es el carrión mariano. Carrión mariano es una planta muy conocida, se lleva siglos utilizando, se utiliza en las semillas, es hepatoprotector, colagogo, antitóxico, digestivo y aperitivo. Por lo tanto, es un gran depurador y un gran antioxidante. Está compuesto por silimarina, silibina, histamina y flavonoides. La silimarina aumenta la actividad de telomerasa en células somáticas y la disminuye en células tumorales, en células de cáncer. La silibina lo que hace es parar la replicación celular, sobre todo en tumores de próstata, en cáncer de mama y en cáncer de ovario. Se ha visto que la silibina para la replicación celular. Cuando se han hecho estudios con ellos, se ha visto que en el cultivo las células se paran en la fase S o G2 de la mitosis. Por lo tanto, igual la silimarina que la silibina actúa en la activación de la telomerasa, sobre todo en células, es muy importante en células tumorales. Otra planta que también es beneficiosa es el ginkgo biloba. Se trata del único ejemplar de la familia de las ginkgoáceas. Es original de China y Japón y ahora se ha extendido por toda Europa.
Está compuesto por antocianinas, flavonoides y ginkgoides. Y se usan las hojas. El extracto del ginkgo biloba puede retrasar el inicio de la senescencia celular mediante la activación de las vías de señalización P13K y AKT, que aumenta la actividad telomerasa. Estas vías de señalización, como hemos visto, eran muy importantes para activar o inhibir la TRF1. Por lo tanto, hemos visto que estas tres plantas son específicas para la telomerasa, para conseguir activarla o desactivarla. Depende de lo que necesitamos y qué vía es la que queremos activar o desactivar, vamos a utilizar una de las tres plantas. Aparte de estas tres plantas que son muy específicas, tenemos otros nutrientes que nos van a ayudar en la acción de la telomerasa. Por ejemplo, tenemos el té verde. El principio activo más importante en cuanto a su acción sobre la telomerasa son las catequinas, que son de la familia de los flavonoides. El galato de pigalocatequina, el GCG, es la más poderosa, la que actúa más. La vitamina D3 ya hemos visto que activa en los leucocitos. Los niveles séricos de vitamina D están relacionados con una mayor longitud de telómeros en leucocitos, disminuyendo así la inflamación. Entonces, la vitamina D3 es un buen antiinflamatorio cuando hay una infección. La biotina, la B8, incrementa la producción endógena de ARN, favoreciendo la expresión génica, por lo que probablemente reduzca o revierta el ritmo de envejecimiento y la aparición de las enfermedades degenerativas. Omega 3 contribuye a conservar los segmentos de ADN que se encuentran en los telómeros. La astaxantina es un derivado de una microalga, la Pluvialis haematococcus. Se ha convertido en uno de los antioxidantes benéficos más potentes actuales conocidos, con potentes capacidades antiinflamatorias y potencial para proteger el ADN. El ubiquinol, la coenzima Q10 y la K2 ayudan en la desintoxicación celular. Y el magnesio influye en la longitud de los telómeros, ya que afecta la integridad y reparación del ADN, además de su posible papel en el estrés oxidativo y la inflamación. Como vemos, la mayoría de estos nutrientes que estamos viendo son unos grandes antioxidantes, por lo tanto va a disminuir el estrés oxidativo en la célula y por lo tanto va a ayudar a disminuir el daño del ADN nuclear. Continuamos y tenemos el folato, la vitamina B9. Según un estudio, las concentraciones plasmáticas de folato corresponden a la longitud del telómero, por lo que tiene un papel importante en el mantenimiento de la integridad y la metilación del ADN e influye en la longitud de sus telómeros. La vitamina A, se ha visto que el alargamiento de los telómeros está asociado positivamente con la ingesta de esta vitamina. Si hay deficiencias, se desarrolla una predisposición a las infecciones que puede promover el acortamiento de los telómeros. Ya hemos visto qué es lo que pasa cuando hay una infección en los linfocitos T, que les ocurre en los telómeros de los linfocitos T. La cúrcuma, diversas investigaciones han demostrado que la curcumina aumenta la expresión de la telomerasa y por lo tanto ayuda a preservar la longitud de los telómeros. Después tenemos que la luteína, la zeaxantina y la vitamina C actúa en la prevención de infarto. Demostró que concentraciones sanguíneas de la luteína, zeaxantina y vitamina C se asociaron con una mayor longitud de los telómeros. La arginina es reconocido por mejorar el flujo sanguíneo. ¿Qué hace la arginina? Aumenta la producción de óxido nítrico y la actividad telomerasa sobre la capa de células epiteliales. El aumento de la actividad telomerasa a su vez estimula la producción de óxido nítrico.
La N-acetilcisteína, este aminoácido, es la base para la síntesis orgánica del principal antioxidante, el glutatión. Además, promueve la actividad telomerasa y protege la integridad de los telómeros, extendiendo así el tiempo de vida de las células. Hemos visto todos estos nutrientes. Estos nutrientes pueden entrar en diferentes etapas y en diferentes necesidades en el momento de activar la telomerasa o proteger los telómeros o activar alguna de las proteínas o alguno de los genes que codifican las proteínas para la diana del ADN dañado. Hemos visto que los telómeros son la clave del envejecimiento celular y, por tanto, nos puede ayudar a evitar las enfermedades propias de él. Hemos visto que la telomerasa es la enzima que ayuda a la conservación y el alargamiento de los telómeros y así evita el envejecimiento. También hemos visto que hay muchas maneras de activar la telomerasa y también de evitar el estrés oxidativo, una de las principales causas de acortamiento de los telómeros. Hemos visto que hay muchos caminos, hay muchas vías para poder proteger estos telómeros. Tenemos las selterinas que lo protegen también y tenemos muchos genes que están ahí para activar unas proteínas o desactivarlas para proteger el ADN nuclear. En naturopatía tenemos a nuestro alcance muchísimos antioxidantes en plantas y en alimentos. Estos antioxidantes evitan el estrés oxidativo. Además, se ha comprobado que para el estrés psicológico son mucho más adecuados los productos naturales, los adaptógenos naturales, que los ansiolíticos y tranquilizantes que impiden la adaptación del organismo. Además, existen plantas específicas, hemos visto el estrágalo, el ginkgo biloba, el cardo mariano, para ayudar a la activación o desactivación de la telomerasa según sea la necesidad de la célula. Tenemos plantas, vitaminas, minerales y ácidos grasos que nos van a ayudar a proteger la integridad del ADN. Por lo tanto, en la naturopatía está la solución para el alargamiento y conservación de los telómeros. Tenemos a nuestro alcance muchísimos productos para ayudar a disminuir la senescencia replicativa. Tenemos que conocer las fuentes que dañan el ADN. Tenemos fuentes externas como el humo de tabaco, radiación ionizante, contaminación electromagnética, fármacos tóxicos. Tenemos fuentes intrínsecas como errores de replicación, roturas programadas de doble hebra y genes dañinos del ADN, oxígenos reactivos, los ROS, que van a producir el estrés oxidativo. Estos ROS son subproductos del metabolismo y producen peroxidación de lípidos, daños de proteínas y lesiones de ADN. Así que para mejorar el estado de los telómeros y activar la telomerasa, deberíamos primero disminuir el estrés, una de las cosas más importantes. Haciendo 12 minutos de relajación al día como mínimo, ayudaríamos a reducir este estrés, que es una de las fuentes de daño de ADN más importantes. Realizar ejercicio físico. Es muy importante realizar ejercicio físico. No exponernos a radiaciones o evitarlos al máximo. Consumir alimentos antioxidantes diariamente y tomar suplementos de vitaminas, antioxidantes y de plantas. Aquí tenemos una pequeña solución para intentar que la telomerasa se active y disminuir el inicio o retardar el inicio de la senescencia replicativa. Para hacer esta ponencia hemos estado leyendo diferente bibliografía, informándonos. Aquí tenéis la bibliografía de Elizabeth Blackwood, de Adolfo Pérez Agustí, Fátima Boix, María Blasco, que es una de las investigadoras más importantes en este campo, en el campo de las células tumorales.
Están investigando muchos tratamientos para fibrosis quística y para otros tipos de tumores. Tenemos aquí también el activador, el TH65, en el proceso de alargamiento de los telómeros. También tenemos activadores de la telomerasa, estudios sobre activadores de la telomerasa. Tenemos también estudios sobre la silibina y también sobre la silimarina. Vemos en estos estudios que todos los productos que nos mostraban las plantas que teníamos, el astragalus, el mariano, el ginkgo biloba, han estado en estudio científico. Espero que os haya gustado. Sé que se ha quedado un poco en la superficie porque habría sido muy interesante coger cada día y separarlas y verlas exactamente cada procedimiento y cómo actúan, pero esto hubiese dado para una conferencia muchísimo más larga y podemos hacerla una ya definida para cada vía de actuación, de activación de la telomerasa y del daño celular. Espero que os haya gustado y hasta una próxima ponencia. Muchas gracias.